Norma Internacional de Auditoría 505. Norma Internacional de Auditoría 505. Confirmaciones externas. Por Guillermo Adolfo Cuellar Mejía, contador público certificado en Auditoría Internacional por The Association of Chartered Certified Accountants y contador interamericano certificado en la NIP para las PYME por la Asociación Interamericana de Contabilidad. El alcance de la NIA 505 es el empleo por parte del auditor de estados financieros históricos de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia adecuada y suficiente de acuerdo a lo que establecen la NIA 330 y la NIA 500. No es para indagaciones sobre litigios y reclamaciones, ya que tienen una consideración especial en la NIA 501. La naturaleza de la evidencia que obtiene el auditor influye de acuerdo a el origen donde se obtiene esa evidencia. O sea, el auditor debe creer más o menos en la evidencia de acuerdo a donde él la obtenga. Entonces, esas circunstancias especiales que le dan más o menos credibilidad en la evidencia se incluyen en unas generalizaciones que la NIA 505 hace acerca de la evidencia de auditoría. Por ejemplo, la evidencia de auditoría es más confiable, el auditor puede confiar más en ella cuando es obtenida por fuentes independientes o externas de la entidad. Él le da más credibilidad a esa evidencia. La evidencia de auditoría que obtiene el auditor en forma directa es más fiable para él que la que obtiene indirectamente o por inferencia, como cuando se hace un muestreo. La evidencia de auditoría para el auditor es más confiable, él tiene más fe en ella cuando existe en una forma de documento, bien sea soporte electrónico, digital o cualquier otro medio. Él le cree más a esa evidencia. La evidencia de auditoría, a través de confirmaciones externas que recibe directamente el auditor y que procede de partes que le confirman esa información, puede ser más fiable que las que se generan internamente en la entidad. El auditor tiene escepticismo profesional y ya sabemos que es la posibilidad que exista un riesgo de que la información tenga incorrecciones materiales. Entonces, todos esos procedimientos para obtener evidencia suficiente y adecuada son los que van a convencer al auditor, y esa naturaleza del origen de esa evidencia la juzga desde el punto de vista de juicio profesional el auditor. Además de la NIA 505 existen otras NIA que reconocen la importancia de las confirmaciones externas como evidencia de auditoría. Por ejemplo, la NIA 330, que me habla de las respuestas globales del auditor de acuerdo a los riesgos valorados durante la auditoría. Ella requiere que, independientemente de los riesgos valorados, se debe diseñar y aplicar procedimientos sustantivos para cada tipo de material de transacciones, es decir, los saldos o los saldos contables, la información agregada, él debe comprobarlo in situ, o sea, en sustancia, además de la confirmación externa. Se tiene en esta NIA 330 que haya una evidencia que convenza más de acuerdo a la valoración del riesgo, o sea, entre más riesgo hay, más evidencia se necesita para que pueda él tener confianza en ella. Entonces, al incrementar la cantidad de evidencia, se obtiene más viabilidad en ese aspecto que es riesgoso, porque todo tiene relación con el riesgo. El auditor debe poner atención en la evidencia que proviene de terceros, porque son fuentes independientes a la empresa. La empresa tiene sus
su sesgo, porque tiene su interés en que la información que ella está presentando esté bien. Los terceros no tienen eso, entonces es más fiable. Los procedimientos de auditoría, de confirmación externa, facilitan esa obtención de fiabilidad en cuanto al auditor, que le convence a él. Entonces, cuando estamos hablando de fiabilidad del auditor, es el nivel de confianza que él le tiene en la evidencia que está obteniendo. En la NIA 240, el auditor diseña solicitudes de confirmación para obtener información que le corrobore en forma adicional como respuesta a los riesgos que valoró de incorrección material debido a fraude en las afirmaciones. La NIA 500, que es la NIA general sobre la obtención de evidencia suficiente y adecuada, la información que se obtiene de fuente independiente de la entidad, como confirmaciones externas, que es la que estamos tratando aquí, incrementa la seguridad que el auditor tiene sobre los registros contables o manifestaciones o afirmaciones de la dirección. Entonces, es fundamental que convenza al auditor. El objetivo del auditor es utilizar procedimientos de confirmación externa para aplicar esos procedimientos de tal manera que le permitan corroborar la evidencia de auditoría relevante y fiable. Entonces aquí se forma una ecuación que es evidencia suficiente y competente o suficiente y adecuada es igual a la evidencia primaria que se tiene, que él obtiene dentro de la entidad, más la evidencia corroborativa que él adquiere, y uno de esos técnicas es la de las confirmaciones externas. Si yo tengo una evidencia aquí en mi presencia y la estoy observando, y esa evidencia que yo tengo me la confirma una fuente externa, pues yo ya tengo una seguridad sobre lo que tengo en mis manos como auditor. Ojo, confirmación no significa que le dé evidencia de que lo que está en sus manos es cierto, porque la confirmación también puede ser que no es, porque lo que estamos averiguando en la auditoría al obtener evidencia suficiente y competente es razonabilidad o no. Si yo tengo aquí una cifra y el tercero me confirma una cifra distinta, yo de todos modos estoy confirmando de que esa cifra que tengo en mis manos, en mis ojos, no es lo que dice ser la empresa. Entonces, confirmación no quiere decir que tenga razonabilidad. Puede ser la no razonabilidad. Aquí las definiciones son muy importantes. La NIA 515 me dice que confirmación externa es la evidencia que se obtiene mediante una respuesta directa escrita de un tercero, es formal, se llama parte confirmante, y que va dirigida al auditor. Puede ser en papel o en un soporte electrónico u otro medio. Entonces, allí está establecido eso, a que hay una parte confirmante que es el tercero que por escrito confirma lo que el auditor le solicita o lo que el auditor requiere, porque él no solicita directamente al tercero, no, ya veremos. La solicitud de confirmación positiva, muy importante, es solicitud de confirmación positiva de acuerdo a las expectativas que tiene el auditor. El auditor tiene la expectativa de que le contesten todas las personas que fueron solicitadas en confirmación. O sea, las partes confirmantes les deben contestar todo eso. Se llama solicitud de confirmación positiva. Lo define la NIA 505 como la solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información incluida en la solicitud o facilite información solicitada. Generalmente, la confirmación, cuando el auditor espera que le respondan todos los que fueron solicitados, o sea, las partes confirmantes, es cuando se envía una confirmación abierta. Abierta quiere decir de que no se ponen cifras. Si yo no pongo cifras en la confirmación,
la solicitud de confirmación. ¿Qué quiere decir? Que como auditor espero que todos me pongan la cifra dada allí. Él me da. Entonces, esa es una confirmación abierta. ¿Qué quiere decir? Que una confirmación abierta, en la cual se espera que se coloque una cifra dada, es una confirmación positiva, necesariamente, porque si yo no le pongo valores, estoy esperando que él me ponga el valor, la parte confirmante me ponga el valor. Entonces, la solicitud de confirmación abierta es necesariamente positiva. La solicitud de confirmación negativa es cuando se solicita a la parte confirmante para que responda directamente al auditor. Siempre tiene que ser directamente al auditor, únicamente en el caso de no estar de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Entonces, en esta solicitud de tipo negativo hay una variante que no lo dice la NIA 505, pero existe, que es solicitud de confirmación cerrada. ¿Qué quiere decir? Que se envía la cifra. En la abierta no se envía ninguna cifra. En la cerrada se tiene que enviar la cifra para que la persona diga si está o no está de acuerdo con esa cifra. Entonces, una confirmación negativa, ¿qué espera el auditor? No que le contesten todos. El auditor espera que solamente le contesten a aquellos que no están de acuerdo con la cifra que se le envió. Esa es la confirmación de tipo negativa, que necesariamente tiene que ir cerrada. Yo no puedo hablar de una confirmación negativa abierta, porque si no le pongo ninguna cifra, ¿cómo va a decir la persona que está o no de acuerdo? Entonces, solicitud negativa tiene necesariamente que ser cerrada. Sin contestación son aquellas solicitudes en las cuales falta respuesta o la respuesta es parcial de la parte confirmante a la solicitud de confirmación positiva. ¿Por qué la de confirmación positiva? Porque positivo significa de que yo espero que me contesten. Y si yo espero que me contesten, podrán existir varias partes confirmantes que no contestan. Entonces es una respuesta sin contestación, o una solicitud de confirmación que devolvieron y no entregaron. Esas son sin contestación. Por supuesto que no puedo hablar de confirmaciones negativas sin contestación, porque la solicitud de confirmación negativa es que espera que solamente le contesten a aquellas personas que no están de acuerdo. Entonces ahí solamente se da en las confirmaciones positivas. Habrá algunas que no me respondan y yo tengo que esperar todas las respuestas. Estoy esperando todas las respuestas en la positiva. Contestación en disconformidad es aquella respuesta que pone de manifiesto una discrepancia entre la información que se solicitó confirmación a la parte confirmante o aquella contenida en los registros de la entidad y la información facilitada por la parte confirmante. O sea, hay una discrepancia, contestaciones que yo recibo y que no son coherentes con lo que tengo, porque la persona está diciendo que no está de acuerdo. Esos son los casos. Antes de seguir en los requerimientos, tengo que hacer una claridad en el aspecto de quién envía la solicitud. La solicitud se le envía a un tercero, pero el tercero no tiene ninguna obligación de contestarle al auditor, porque no tiene relación con él. Entonces, esas contestaciones tienen que ser recibidas por el auditor y tienen que enviarse al auditor. Entonces, la parte que es la dirección es la que tiene que firmar esa solicitud de confirmación. Ellos le firman, se le envía al tercero y el tercero le responde al auditor porque así lo solicita la dirección. En cuanto a los requerimientos, en los procedimientos de confirmación externa, el auditor debe mantener el control de las solicitudes de confirmación externa. Él no puede dejarle ese control a la empresa, él lo tiene que mantener. Entonces, para eso implica que
la información que va a solicitar que se confirme la decide, la determina el auditor. Él es el que define qué es lo que va a solicitar. Y acuérdese que él no tiene relaciones con el tercero, es la administración. El auditor selecciona la parte confirmante adecuada. Él determina a quiénes se le envía la solicitud. Y él diseña las solicitudes de confirmación, incluida la comprobación de que las solicitudes estén adecuadamente dirigidas y contengan información que le permita enviar respuesta directamente al auditor. El envío de las solicitudes de la parte debe ser por el auditor. O sea, él hace su solicitud, la establece, determina a quién se le va a mandar, etcétera, la dirección de él como auditor al cual le van a mandar la confirmación, y todo esto lo firma él, la parte de la empresa, o sea, los responsables del gobierno de la entidad o la dirección. Ellos son los que envían ellos son los que firman, pero la solicitud la envía el auditor personalmente. Él no. Escepticismo profesional. Hay riesgo de que de pronto no se manden entonces él las hace personalmente. Eso se llama mantener el control sobre las confirmaciones externas. ¿Qué pasa cuando, o qué debe hacer, qué obligación tiene el auditor cuando la dirección, que es la que tiene que firmar la solicitud de confirmación, se niega? Entonces, el auditor debe preguntar, por supuesto, ¿cuáles son los motivos para que no pueda mandársela, para que ellos no firmen? Porque el que la va a mandar es él. Y buscará evidencia sobre la validez de esos motivos. La dirección puede decir, no, es que si yo le mando eso a los clientes, ellos van a creer que le estoy cobrando, etcétera. Le puede sacar disculpas. Acuérdense que cuando no se puede hacer un requerimiento, hay que usar procedimientos alternativos. Para el auditor eso no es problema. También él, cuando se niega, debe evaluar las implicaciones que tienen esa negativa de la dirección sobre la valoración del auditor que va a hacer sobre los riesgos de incorrección material. Él lo tiene que valorar sobre posibles fraudes, sobre la naturaleza y el momento y la extensión de otros procedimientos de auditoría, porque él tiene que suplir esa confirmación con otro procedimiento, pero él lo tiene que evaluar. Debe necesariamente, como se dice, aplicar procedimientos de auditoría alternativos que le ayuden a buscar el objetivo que pretendía el procedimiento de confirmaciones externas. Si concluye que la negativa de la dirección a que se envíe una solicitud de confirmación no es razonable para el auditor o no puede obtener evidencia suficiente y competente mediante procedimientos alternativos, él tiene que necesariamente hacer otros procedimientos, él debe hablar con los supervisores de la dirección, o sea, los encargados del gobierno de la entidad, de acuerdo a lo que se estableció en la NIA 260 revisada. También determinará qué implicaciones tiene esta circunstancia sobre la auditoría que él está haciendo y sobre la opinión del auditor, porque necesariamente él debe que establecer un informe modificado de acuerdo a la NIA 705 revisada, porque se le está limitando el alcance de su examen, de su evidencia. Hay unos requerimientos en casos en los que se necesita una respuesta a una solicitud de confirmación positiva, ya sabemos que es la que espera que recibir necesariamente para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si el auditor ha determinado que necesita una respuesta de confirmación positiva para él satisfacerse, para él tener la seguridad sobre la evidencia que está obteniendo, que sea suficiente y adecuada, y que los procedimientos alternativos que él puede usar no le dan esa suficiencia ni esa calidad de la evidencia, entonces el auditor, si no puede obtener esa suficiencia o esa adecuación de la evidencia que él está determinando, necesariamente él
va a desembocar en una opinión modificada, porque no está obteniendo la evidencia suficiente y adecuada. No le sé, y eso le puede dar una salvedad o le puede dar una abstención de opinión de acuerdo a la materialidad de esa evidencia que él no obtuvo. Ahora bien, cuando hay contestaciones que no están de acuerdo, el auditor necesariamente tiene que investigar esas contestaciones en disconformidad para establecer si hay o no incorrección. El hecho de que un tercero conteste que no está de acuerdo no quiere decir de que hay incorrección, porque él tiene que investigarlo. Él tiene necesariamente que investigarlo. En el caso de las negativas, la confirmación negativa, él tiene que investigar cuáles son las razones de disconformidad, y muchas veces pueden encontrarse razones adecuadas y no hay problema. En cuanto a confirmaciones negativas, esas confirmaciones negativas proporcionan evidencia menos convincente que las positivas. Entonces, el auditor no debe utilizar solicitudes de confirmación negativa, que él está esperando que solamente le contesten a aquellos que no estén de acuerdo, como único procedimiento. Es un procedimiento alternativo para responder a un riesgo que de pronto es muy bajo. Si el riesgo es bajo, ahora veremos entonces cuáles son las circunstancias que él debe tener en cuenta para esas confirmaciones de tipo negativo. Si era valorado el riesgo de incorrección bajo y ha obtenido evidencia suficiente y adecuada respecto a la eficacia de los controles, entonces él puede usar la confirmación negativa. Si la población de elementos sometidos al procedimiento de confirmación negativa comprende un número de saldos contables muchos, transacciones pequeñas y homogéneas, etcétera, lo que llaman la gente son muchas cuentas pero chichigüeras, entonces en esos casos es válida la confirmación negativa. Por ejemplo, siempre que se estudia un grupo de datos existe lo que se llama la ley de estadística que me dice que hay un 20-80. Ese 20-80 quiere decir que en unas cuentas por cobrar, por ejemplo, el 80% de esas cuentas por cobrar representan, el 80% de las cuentas por cobrar representa apenas el 20% del saldo de las cuentas por cobrar. Y viceversa. Un 20% de las cuentas por cobrar abarcan el 80% del saldo. Entonces, si yo voy a aplicar las confirmaciones, entonces para ese 20% yo quiero una confirmación positiva, porque si yo logro que todos los del 20% me contesten, abarcaré el 80% del saldo que estoy examinando. Y el 80% de las cuentas son apenas un 20% del total del saldo. Entonces a ese yo le puedo mandar una confirmación negativa porque solamente me van a responder las que no están de acuerdo, y entonces yo abarco más. Esa es la forma en cómo se establece cuándo es positiva y cuándo es negativa. En este caso, como lo planteamos, se prevé un porcentaje muy pequeño de contestaciones en disconformidad. Del 80% de las cuentas son muy poquitos los que están en disconformidad, y a esos yo los puedo analizar porque tengo que analizarlos si hay disconformidad. Si el auditor no conoce las circunstancias o condiciones que puedan ser causa de que los destinatarios de la solicitud de confirmación negativa desatiendan dichas solicitudes, entonces si él no es conveniente hacerlo. Lo único que dice la NIA es que no se use negativa solamente como único procedimiento, entonces tengo que usar positivo y negativo. En cuanto a la evaluación de la evidencia obtenida, los requerimientos le exigen al auditor que evalúe si los resultados de los procedimientos de confirmación externa proporcionan la evidencia de auditoría relevante y fiable, o si es necesario que obtenga evidencia adicional.